Hola, bienvenidos, licenciada y compañeros, ¿verdad? A continuación, pues vamos a hablarles acerca del tema balanza de pago, ¿verdad? Nosotros somos el equipo número 6, ¿verdad? El cual está integrado por Claudia Salinas, Yulisa Cruz, Heidi Garrido, Wilmer Andino y su servidor, Ramón Rivera. Bueno, empezaremos con lo que es nuestra introducción, ¿verdad? El estudio de la balanza de pagos es clave no solo para poder anticipar las variaciones importantes del tipo de cambio, sino también para juzgar la competitividad internacional de un país y su posición relativa en el futuro. Este capítulo, ¿verdad?, nos permite conocer aquellos conceptos que son claves y que nos familiarizan con las principales cuentas de la balanza de pago. La balanza de pago, ¿verdad?, de un país es el resumen de todas sus transacciones económicas con el resto del mundo a lo largo de un cierto periodo. En ella se registran todos los ingresos y los egresos de las divisas, ¿verdad? El principal objetivo de este instrumento es informar eh, al gobierno sobre las posiciones internacionales del país y ayudarlo a formular políticas monetarias, fiscales y comerciales. ¿Verdad? El análisis de la balanza de pago permite determinar la oferta y la demanda de divisas y tener una idea acerca de los movimientos futuros del tipo de cambio. Si la demanda de divisas rebasa la oferta, puede esperarse una depreciación de la moneda nacional. En el caso contrario, la posibilidad es de una apreciación. Ahora vamos a ver lo que es la cuenta corriente. La cuenta corriente incluye el comercio de los bienes, ¿verdad? La balanza comercial, el servicio, que es la balanza de servicio, y la transferencia unilaterales, ¿verdad? Por ejemplo, en México la cuenta corriente es deficitaria. Desde hace mucho tiempo esto se debe al servicio de la deuda externa. Los intereses que tenemos que pagar por el concepto del servicio de la deuda externa entran como parte de los servicios factoriales del lado de los egresos de la cuenta corriente. Ahora vamos a ver lo que son desequilibrios globales, ¿verdad? Desequilibrios globales va como el crecimiento sostenido del déficit en cuenta corriente de Estados Unidos y otras economías de altos ingresos al tiempo que avanza el superávit de otros países como China, fueron el terreno propicio para la crisis financiera del año 2008. Lamentablemente, advierte el gobernador del Banco de México que muchas de las políticas instrumentadas como respuesta a esta crisis han exacerbado el potencial nocivo de tales desequilibrios. Em, Si no se encuentran respuestas acertadas para eliminarlos, podría estarse abonando el terreno para una nueva crisis global, potencialmente más devastadora. Ahora vamos a ver lo que es cuenta capital. La cuenta capital, ¿verdad?, muestra el cambio de los activos del país en el exterior y de los activos extranjeros en el país, ¿verdad? Diferente de los activos de la reserva oficial. También la cuenta capital incluye la inversión extranjera directa y la inversión en cartera. La inversión directa implica el control por parte de los extranjeros de activos productivos en México, ¿verdad? Ok, vamos a ver lo que es la inversión extranjera directa, ¿verdad? Esta incluye la construcción de nuevas plantas, la ampliación de las existentes y la compra por los extranjeros de un paquete controlador de acciones de la empresa mexicana. Este tipo de adquisición convierte una empresa mexicana en extranjera. Por su naturaleza, ¿verdad? La inversión directa es de largo plazo, ya que no es fácil de vender activos físicos para retirar el dinero del país.
Ahora vamos a ver lo que es la inversión en cartera, ¿verdad? Esta consiste en la compra de títulos y valores mexicanos por parte de los extranjeros, ¿verdad? Se divide en inversión en renta fija y en inversión de renta variable. La inversión en cartera es atraída al país por un rendimiento más alto que el extranjero. El rendimiento se ajusta por el riesgo cambiario y el riesgo país. En la mayoría de los casos se trata de una inversión a corto plazo, hecha por los fondos de inversión internacionales, y la inversión en cartera brinda liquidez al mercado de dinero y capitales en México. Eh, ¿Verdad? En cantidades monetarias moderadas, perdón, puede contribuir al desarrollo del país. Sin embargo, los movimientos bruscos del capital financiero a corto plazo pueden ser desestabilizadores. Ahora vamos a ver lo que son cuentas de reservas oficiales. ¿Verdad? La cuenta de reservas oficiales mide el cambio de activos de un país en el extranjero. Los activos incluyen monedas extranjeras, oro, DEG y la posición de la reserva en el FMI. Eh, las reservas del Banco de México consisten en depósitos en los bancos centrales extranjeros y en las inversiones en el mercado de dinero. Estas tienen que ser liquidadas y seguras, lo que significa que el rendimiento que ganan es muy bajo, ¿verdad? El Banco de México considera que el nivel de las reservas es suficiente y vende el excedente en el mercado de divisas. Según una regla práctica eh, muy difundida en un régimen de tipo de cambio fijo, el monto de las reservas internacionales debería ser suficiente para pagar 6 meses de importaciones, ¿verdad? En el caso de México, esta equivaldría a unos 175 MMD. MMD significa miles de millones de dólares, ¿verdad? Si México tiene reservas de 100 MMD, el régimen de tipo de cambio fijo podría ser una opción variable. En el régimen teórico de flotación limpia, el Banco Central no necesita ninguna reserva de divisas. En la práctica, dado el régimen de flotación administrada para poder intervenir en el mercado de divisas, el Banco Central necesita una reserva por, igual a por lo menos 2 meses de importaciones. En el caso de México, sería igual a unos 60 MMD, ¿verdad? Que como lo repetí anterior, son miles de millones de dólares, ¿verdad? La posibilidad de mantener las reservas a un nivel bajo es una de las importantes ventajas del régimen cambiario de libre flotación. Las reservas siguen eh, siendo necesarias para enfrentar los choques externos y mejorar la calidad crediticia del país. Ahora vamos a ver lo que es contabilidad por partida doble, ¿verdad? En la contabilidad por partida doble, cada transacción internacional se incorpora como un crédito o un débito en la balanza de pago. Cada vez que una transacción se incorpora, también se registra un crédito o débito compensatorio por el mismo monto en una de las tres cuentas de la balanza. Los créditos totales deben ser siempre iguales a los débitos totales cuando las tres cuentas se toman conjuntamente. Cada transacción tiene dos registros, porque cuando vendemos algo, recibimos un pago. Cuando compramos algo, eh, debemos pagar por ello, ¿verdad? Supongamos que una empresa mexicana vende camisas a Estados Unidos por $1.000.000. Esta transacción entra como crédito en el rubro de las exportaciones de la balanza comercial. Ahora vamos a ver lo que es la discrepancia estadística, ¿verdad? Aunque la contabilidad por partida doble resulta en créditos y débitos eh, totales iguales totales iguales, en la práctica esta igualdad no se cumple debido a los errores y omisiones de registro.
¿verdad? Por lo que se requiere una partida llamada discrepancia estadística para equilibrar la balanza de pagos. En 2011, ¿verdad? En México los errores y las emisiones fueron menos 15.438 millones de dólares, ¿verdad? Los datos de la balanza de pagos provenientes de las diversas fuentes, perdón, los datos de la balanza de pagos provienen de las diversas fuentes, como ser aduanas, Banco Central, Banco Comercial, Bolsa de Valores, Secretaría de Comercio, Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, etcétera, ¿verdad? Pero no todas estas fuentes son igualmente fidedignas. Algunas veces los errores del lado de los débitos se cancelan con los errores de signo opuesto del lado de los créditos. En otros casos, ¿verdad? Hay un sesgo sistemático del lado de los débitos. Ahora vamos a ver lo que es el déficit en la balanza de pago, ¿verdad? Este déficit, ¿verdad? Es un déficit en la cuenta corriente y de capital juntas, ¿verdad? En el caso de México, esto significa que el déficit en la cuenta corriente es mayor al superávit en la cuenta de capital. En condiciones normales, un déficit en la balanza de pago es un financiado con una reducción de las reservas internacionales. Cuando éstas se agotan y el país pierde acceso a los mercados internacionales de capital, el déficit en la balanza de pagos se convierte en una crisis de balanza de pagos, un ataque especulativo contra la moneda nacional aunado, aunado a la fuga de capitales puede convertirse en el peligro de una crisis en la balanza de pagos en una crisis real. Luego, ¿verdad? También tenemos que en contraste, un país con un exceso de fondos prestables y pocas oportunidades de inversión debería facilitar una parte de su ahorro interno para financiar a los extranjeros que pueden hacer un mejor uso de dicho ahorro, ¿verdad? El país acreedor limita su consumo en el presente para poder consumir más en el futuro. Una regla práctica es que un déficit en la cuenta corriente no supone ningún problema si los fondos se convierten en proyectos capaces de generar divisas necesarias para el servicio de la deuda. El problema surge cuando la deuda externa sirve para aumentar el consumo corriente sustituyendo el ahorro interno por el externo. Ahora vamos a ver lo que es la contabilidad nacional y la balanza de pagos. ¿Verdad? La economía está en equilibrio si la demanda agregada es igual a la oferta agregada. La demanda agregada es presentada por el gasto nacional, mientras que la oferta agregada está plasmada por el producto y el ingreso interno. Los dos están reflejados en el Producto Interno Bruto. Si la demanda agregada es mayor que la oferta agregada, la economía sufre presiones inflamacionarias del lado de la demanda. En el caso contrario, ¿verdad? Si la demanda agregada es menor que la oferta agregada, las empresas no pueden vender toda su producción y tienen que reducirla, lo que provoca una recesión. Y aquí pues tenemos, ¿verdad? Una representación donde dice que si la demanda agregada es mayor al Producto Interno Bruto, se produce lo que es una inflación. Y tenemos también que si la demanda agregada es menor al Producto Interno Bruto, se produce lo que es una recesión. Y, ¿verdad? Con esto concluyo. Muchas gracias y éxitos.